Bien, hablar de Ángel González es hablar de un poeta central de nuestra poesía contemporánea. Es leer sus versos, es recorrer buena parte de la poesía del siglo XX. Es decir, es leer a la primera generación de posguerra, es leer a la generación del 27, es leer a Antonio Machado y a Juan Ramón Jiménez, sus grandes maestros. Ángel fue para mí un maestro y también un amigo entrañable con el que hemos compartido pues, muchísimos recitales poéticos, hemos compartido momentos estelares de su vida, por ejemplo, cuando le dieron el Premio Príncipe de Asturias, cuando lo nombraron académico de la Academia Española, cuando se despidió también de su personaje poético y también como ciudadano en Oviedo, cuando le nombraron doctor honoris causa. Hemos hecho libros juntos y la verdad es que es un personaje central en mi vida y yo creo que en la mayoría de los poetas españoles de la llamada generación del 80 y yo creo que de las posteriores. Ángel González es un poeta comprometido debido a su historia. Él tiene unas hondas raíces republicanas, fue niño de la guerra, uno de los perdedores de la guerra civil, venía de una familia letrada que estaba ubicada en Oviedo en torno pues, a la escuela de magisterio, donde tanto su abuelo como su padre tuvieron una gran actividad. Y en cambio, pues la guerra redujo la familia de los Muñiz Cano a tener que la madre alquilar habitaciones, ¿no? Entonces Ángel tuvo una vida dura porque enfermó en aquella época pues, de la tuberculosis, que era una enfermedad entonces terrible, casi una sentencia de muerte. Y como su hermana maestra fue represaliada, la enviaron a Páramo de Sil. Y ahí en Páramo de Sil yo creo que Ángel González se hizo poeta porque leyó la segunda antología de Juan Ramón Jiménez. Y esa antología es la que lo marcaría, yo creo que para siempre, ¿no? Y bueno, me imagino que en el caso tuyo entrarías por él en esos años, porque Ángel, después de la antología de Hortelano, Cátedra inició una serie de antologías y Ángel González fue muy divulgado por su antología poética de Cátedra. Me imagino que tú estarías estudiando y que ahí entrarías. Pues encantada, Ricardo, de compartir este rato contigo para hablar de Ángel González. Sí, yo estaba a mitad de carrera de Filología Hispánica en la Complutense y recuerdo esta antología, los poemas. De hecho, esta es la antología físicamente, la antología con la que yo conocí a Ángel González, que la leí pues, con 22 años, en el año 93. Mi experiencia, mi recepción de él, claro, ahora pienso que era jovencísima. En aquel momento pensé, qué tarde estoy descubriendo a este poeta, que debió de ser en una época parecida a la que yo descubrí a José Hierro. Y de alguna manera los vinculo, y siempre los he vinculado por una razón, es subjetiva, pero bueno, creo que es quizá lo que yo puedo aportar, más compartiendo mesa con un especialista como tú. Pero son poetas que enseñan, y yo creo que en los años de la juventud eso es importante, entrar a la poesía por ahí, a mí me sucedió. Son poetas que de un modo natural, instintivo, son capaces de esencializar la percepción de la mirada y el discurso poético, los dos, no teniendo nada que ver
en muchas cuestiones y en recursos expresivos y sobre todo en la ambientación del poema, de alguna manera, ¿no? Hierro está lleno de elementos naturales. Ángel González se ancla muy conscientemente como una posición vital al aquí y a la ahora, ¿no? Pero hay en los dos una capacidad de hacerte distinguir, cuando estás entrando a la escritura, la diferencia entre lo simple y lo sencillo, entre la incapacidad o la anorexia de recursos y la elección de una línea clara en la percepción y en el volcado de la realidad, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho. Y luego, otra cosa que diría, así como muy esencial para mí en la lectura de Ángel González, es que hay en él una herida profunda, muy central, que evita, yo creo, expresar sentimentalmente o delicuescentemente toda la vida. Es un poeta como contenido, pero que recorre de fondo toda la obra y le da, incluso le da un anclaje a lo trascendente que, sin embargo, en la expresión verbal y en el uso de los recursos está llena de ironía, es mucho más alada, es mucho más discreta, pero que tiene como una conexión, una carga de profundidad que a mí siempre me atrapó. Sí, yo diría que es como mi entrada a la poesía de Ángel González, y también una relación con el realismo, que ahora podemos hablar mucho de eso, ¿no? y de las derivas que tomó. Es un poeta que es una caja de resonancia de su tiempo de un modo instintivo. Por eso huye del egotismo, o no le falta huir del egotismo, no cae en la autorreferencialidad en la que cae mucha poesía hecha desde ahí, posterior, ¿no? O epigonal, a lo mejor, de Ángel González y de otros. Yo creo que él, citabas, claro, a sus maestros, Juan Ramón, Machado. Yo creo que hay de fondo alguien más que no en los procedimientos, ni en la aspectualidad, ni en cómo suena, pero que sí está de un modo ontológico ahí, es César Vallejo, ese jamás tan cerca remetido lo lejos vallejiano, ¿no? Ese llevar incorporado lo colectivo, no como postura, ni como postureo, sino como un lugar ético auténtico, y eso se percibe en la lectura. A mí fueron, pensando así, como las 2, 3 cosas que me impactaron y me gustaron tanto, ¿no? Sí, citas a César Vallejo y es muy, muy oportuno, porque Ángel González lo reconoció como la última influencia que tuvo en su poesía, en los encuentros que se hicieron en Oviedo. Él lo comentó, la importancia que tenía Vallejo. Y luego tiene una poética que no aparece en ningún sitio, nada más que en Luna de Abajo, y que titula Homenaje a César Vallejo. Y en realidad en esa poética declara la admiración sobre Vallejo y que le gustaría que su poesía fuera así, ¿no? Pero claro, Ángel González, bueno, quiero citar también otra influencia importante, que es la de Gloria Fuertes. Ángel González se distingue por la ironía, que es un recurso que todo el mundo, toda la crítica, todos los lectores comentan sobre su poesía, y hay quien cree que esa ironía surge de Salmos al viento de Goytisolo, porque Goytisolo también utilizaba mucho este recurso estilístico. Pero yo creo que Ángel González lo retoma de Gloria Fuertes. Lo que pasa es que Gloria Fuertes, luego en el segundo proceso canonizador, ella se fue devaluando un poco a sí misma, o sea, no la tomaron como referente, porque ella se convirtió en un personaje televisivo que hacía todas esos poemas de Pito Pato para los niños, etcétera. Y entonces eso yo creo que los distanció un poco para situarla como un referente claro. Pero Ángel sí lo reconoció también, esa influencia de Gloria Fuertes. Pero volviendo a César Vallejo, aquí se puede ver una característica de Ángel González, y es que él valora la poesía desde un ámbito ideológico. Es decir, puede haber un poeta excelso, pero como sea de la orbe garcilasista o incluso Rosales, el que sea, él eso ya no
por ahí no pasa. Tiene siempre ese componente, él dice, me lo comentaba muchas veces, esa terquedad que exige a los poetas cierto compromiso, cierta visión social. Vallejo estaba comprometido con los pobres, con los que sufren. Y Ángel González, por ejemplo, en el poema de Áspero Mundo, que él llamaba Su sintonía, para que yo me llame Ángel González, ahí ya lo comenta, está con los que sufren, con los que padecen. Entonces esa vinculación es lo que hace que él establezca categorialmente, digamos, los poetas con los que él se siente perfectamente identificado y con los que no. Y generalmente esto mismo empleó con los novísimos. A los novísimos, que en realidad él puede ser una oposición estética, pero él la pasó al plano ideológico, comentando que los novísimos en realidad eran, digamos, una generación continuadora del franquismo, ¿no? Con una dureza tremenda. Y entonces, claro, al final lo que filia más a los poetas es la manera de estar en el mundo y de comprometerse con la vida. Claro. Y Vallejo, yo creo que está en las antípodas expresivas en su escritura de Ángel González y viceversa, pero es verdad que a un nivel profundo está situado en un lugar muy cercano, ¿no? Muy comprometido. Claro. Y eso sirve para entender un poco a Ángel González y para entender su poesía. Ángel es un resistente contra el franquismo. En el primer libro, Áspero Mundo, contrapone los ideales que él conoció y que idealizó en su infancia, con el acariciado mundo. En la época de la crisis de las poéticas realistas, que fue en los años 60, primeros 70, con la irrupción de los novísimos, en las que las poéticas sociales que quedaron totalmente denostadas por los poetas jóvenes, fue un resistente también. Yo creo que él ahí dio un paso atrás, ¿no? En Tratado de Urbanismo, como que está en el 67 o por ahí, que está, o sea, que hay como un cansancio, de alguna manera lo que dices tú, de discursos quizá derivados a lo panfletario, y él, ese verso cuando dice, sucede a veces que uno se sienta debajo de un árbol en verano y calla, ¿no? Como una especie de distancia combativa, siempre combativa, sí, pero sí, como alejándose de un ruido un poco programático ya, claro, yo creo. Él ahí en preámbulo de un silencio, en el poema de Tratado de Urbanismo, ahí ya señala, dice uno, tiene conciencia de la inutilidad de todas las palabras, ¿no? Entonces ahí es la expresión de la crisis que padecen todas las estéticas realistas. Y entonces él comienza una nueva etapa poética muy interesante, en la que vuelve a rehacer su personaje poético y escribe una suerte de antipoesía, que es ese ciclo que va desde breves acotaciones por una biografía hasta muestra corregida y aumentada, ¿no? De algunos procedimientos, sí, es un título de algunos procedimientos narrativos que habitualmente comportan, es un título muy largo. Y eso él lo ve, ahí lo cuenta en ese prólogo de cátedra, que lo contemplaba como un único libro. Sí. Y cuando finaliza muestra, que ya se siente él seguro, digamos, de su superada toda la crisis que tuvo que padecer con la negación de las poéticas realistas, lo que le llevó también a marchar de España. Muere la madre y él marcha de España, y es un proceso en el que tiene que reinterpretar toda su poesía, y llega ya a Prosé más o menos, y ahí es su etapa más larga, la menos estudiada, y
interesantísima porque es la etapa de senectud. Tiene una traslación poética de su poética, un desplazamiento de su poética hacia una metapoesía, hacia un discurso que desde otra perspectiva lo emparenta con la perspectiva poética de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado. Y son libros que además por sus títulos, por ejemplo el de Otoños y otras luces, es un título netamente juanramoniano. Y luego el último, Nada grave, curiosamente, es una antítesis porque utiliza un poema de Manuel Machado, que eso es lo que a mí más me sorprendió, y ya no pude hablar con él porque es un libro póstumo, y en realidad como en vez de utilizar a su gran maestro Antonio Machado, utiliza precisamente, teniendo estos repúlgos ideológicos que él tenía, a un verso de Manuel Machado para titular su último libro póstumo, Nada grave, ¿no? Que es el retrato de Manuel Machado. Y es una cosa que para mí se muestra enigmática, ¿no? Y al mismo tiempo enriquecedora del discurso de Ángel González, del discurso poético, porque Ángel no tiene ningún libro malo, o sea, es uno de esos escasos poetas que no tiene ningún libro malo. Me gustaría que habláramos quizá cuál sería es una poesía que está en ocasiones tematizada, pero anecdóticamente tematizada, pero a un nivel profundo el asunto que desde la médula recorre toda la obra de Ángel González, que para mí es muy atractivo y es paradójico, pero para mí sería el sinsentido de la vida. Es un poeta que tiene un montón de elementos más, pero hay algo central que yo creo que alimenta todo, pero que sin embargo a lo largo de los libros, y desde Áspero Mundo, desde el primero, generan en él una energía de vida muy potente y una manera de enunciar el sinsentido que nunca es lánguida y desarmada y elegíaca de un modo autocomplaciente, sino que siempre tiene ese lugar como recio y tal. Estaba releyendo todos los libros estos días y desde el principio, ¿no? En Áspero Mundo, cuando dice escombro tenaz de sí mismo, ¿no? Entre el amor y la sombra me debato, último yo. Siempre hay los verbos, siempre son verbos con enorme fuerza generativa, ¿no? Es un poeta que yo creo que le pasa a Hierro también, que portando una herida fundamental. El padre muere en la guerra, creo que otro hermano muere, otro se exilia, la hermana la silencian en vida, no puede ejercer. El padre muere por una intervención quirúrgica y el hermano, Manolo, vamos, eso es una historia tremenda, porque bueno, fue asesinado, tirado a una cuneta, pero de una manera bastante cruel, porque en Oviedo había fusilamientos y en realidad bueno, cogían a la gente y la fusilaban, pero vieron que aquello entre la población, entre gente así conocida, pues les daba como mala imagen. Y entonces Manolo tenía un amigo falangista con el que estudiaba, el ingeniero, y entonces ese amigo pues sabía que lo podía proteger en aquella situación. Y entonces él trató de ir a León, a donde estaba el amigo. Y entonces le dieron el salvoconducto en Oviedo, pero el salvoconducto era una condena de muerte, porque el momento que entró en el autocar para marchar, lo pararon en Avia y allí pues lo mataron. Y pasaron los años, pasaron muchos años, y un día, una tarde, en la que yo tenía un acto en el Club de Prensa Asturiana de la Nueva España, pues al salir pasaba un taxi y paró el taxi y era Ángel González. Y me dijo, Ricardo, por favor, nos vemos en tal sitio, ven, que quiero hablar contigo. Y el maestro venía de grabar el programa de televisión española que le hicieron sobre su vida en Páramo de Sil. Y entonces nada, nos reunimos allí y me lo comentó. Dice, mira, hace 2 días estuve por la zona de Luarca y hubo una señora que me contó cómo mataron a mi hermano.
y que el que lo mató anduvo durante una temporada con su cazadora puesta por el pueblo, ¿no? O sea que fue una cosa tremenda. Entonces, eso sí lo tiene, pero la característica yo creo que de Ángel, que lo define, además él mismo lo comentó, es el tiempo. Es la lucha contra la usura implacable del tiempo. Y lo comenta en la última etapa poética también, es, si no, pervivir, porque él para eso era bastante escéptico, sino pervivir en el poema, o ser en el poema como querían los románticos, al menos algo de ese hombre que pasó, ese temblor sobre la vida, que vivió ese pálpito, pues que algo quedase reflejado, retenido en sus poemas, en su poesía. Sí. Pues fíjate, sí, evidentemente el tiempo, todo el tema íntimo, hay muchos poemas de amor también, muchos poemas con deseo, con piel, pero a mí ese elemento del daño, que hay unos versos que me emocionan particularmente, que aparecen también al final del tratado, en la última parte del Tratado de Urbanismo, que yo creo que él, después como de la crisis de la que hablabas, ¿no? Que tiene que recomponer un yo poético que ya no le funciona o que sea un poco cosificado dentro de... Y a través del recorrido que hace, por supuesto lleno de ironía, ¿no? de las otras partes del libro, pero al final yo creo que es de las pocas veces que nombra frontalmente, de una manera muy descarnada y que se permite hacerlo, ese daño como central, ¿no? Cuando dice este miedo difuso, esta ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar en Ciudad Cero. A mí me parece que es que rastrear que Ángel González, yo creo que el tema de la ironía, por supuesto, tiene un componente de necesidad de distancias, bueno, primero también de huir de la censura, ¿no? Simple y llanamente de lo cerril de los censores y cómo así se podían colar muchas más cosas, pero luego también una forma de poder soportar el combate con el paso del tiempo, la progresiva cercanía de la muerte o de una vida que ya no es inmortal a lo ancho, ¿no? Que ya está muy lejos de la juventud. Y sin embargo, pocas veces yo creo que se permite ese tocar el daño o exponer el daño de una manera tan descarnada. Y a mí son los momentos en los que, precisamente porque es un poeta que yo creo que una de sus bestias negras es el sentimentalismo, ¿no? Pues conmueve mucho cuando se permite esos momentos. Sí, bueno, Ángel González era un poeta pudoroso. Él siempre comentaba que era pudoroso. Él lo era personalmente, porque la impresión que da su poesía es de mucho pudor, mucha discreción. Bueno, él era una persona cuidadosa y en este caso de pocos y contados amigos. Por ejemplo, vivimos una época en la que todo el mundo estuvo con Ángel González. Y todo Eso el mundo, pasa con Hierro también. Y todo el mundo sabe muchísimas cosas de Ángel González. Y él era una persona bastante cauta, bastante cuidadosa. Yo creo que le viene también de la clandestinidad. Tú date cuenta que Ángel González fue uno de los, junto con Hortelano, que perteneció al Partido Comunista. No fue un compañero de viaje. El PC llamaba compañeros de viaje a los afines, con los que podía contar, pero no estaban comprometidos con el partido. Ángel González estuvo en el Partido Comunista, pero precisamente por su oposición al franquismo. Estuvo hasta el año 68, cuando llegaron los tanques a Praga, lo dejó, rompió el carné. Pero bueno, él tuvo esa época de clandestinidad y mira, en su casa estuvo Semprún, Semprún, cuando se llamaba Federico Sánchez, que siempre me comentaba Ángel, que Semprún le dijo, porque claro, lo vi ahí como un político del PC, etcétera, y le dijo que quería ser escritor. Y entonces Ángel quedó apenado, no por lo que le podía pasar políticamente, por los riesgos que corría, sino por lo duro que era esa vida de ser escritor. Decía, este no sabe lo que le espera, ¿no? Pero bueno, él vivió esa clandestinidad y yo creo que le quedó
digamos, en su personalidad. Por ejemplo, Susana pues me comentaba que en Estados Unidos había estados en los que Ángela no hablaba nada para que no se viera que era un extranjero. Porque tenía siempre ese cuidado, esa prevención, esa cautela. Luego, en cuanto a lo que comentas tú de la herida, etcétera, él siempre se intentó apartar del subjetivismo, es decir, objetivar sus experiencias. De hecho, hay unos poemas en Esperanza con convencimiento, la primera parte, que me parece que son 5 poemas, y ahí aparece la palabra derrotado. Él quería hacer un libro que se titulase El derrotado. Y entonces repite en cada poema esa palabra, de una manera o de otra. Y llegó a sentir repugnancia por ese enfoque, por esa visión de él verse ahí como perdedor continuamente. Y entonces da otro giro cuando cuenta el poema este de la experiencia de la guerra, que ahí también está Vallejo, hay como un diálogo entre los dos autores, y entonces objetiva su experiencia, la universaliza, sin perder su voz biográfica. Y entonces ese equilibrio es lo que hace tan rica su obra, porque él va superponiendo sus personajes. Es decir, para expresarlo de otra manera, Ángel nunca corrige un poema, pero lo amplifica en los otros, dialoga con ellos, es decir, hay sucesivos nunca temas. corrige, ¿qué quieres decir? ¿Que literalmente no corregía? No, hay muy pocos, es decir, hay muy pocos poemas en los que puedes encontrar una corrección de Ángel González. Las hay, yo las cito aquí en Ángel González, en la poesía española contemporánea, porque bueno, estuve revisando toda la obra, y hay algunos, pero mínimos. Es curioso que nos des testimonio de cómo escribía, a mí me interesa mucho. Sí, pues él, eso, claro, pensaba muchísimo, un poema le llevaba mucho tiempo. Antes de escribirlo. Eso es, pensaba, lo repensaba, y luego generalmente lo iba escribiendo, me imagino que rompería ¿entiendes? Pero en el momento en el que él daba el poema para la publicación, publicó muchísimas selecciones, muchísimas antologías, y puedes ver que apenas hay variación. Las que hay, las tengo ya ahí comentadas, quizá la más evidente es el poema A veces, que publicó en Luna de Abajo y que luego publicó en Otoño y otras luces, porque a veces se le pasó, él que era un poeta tan cuidadoso, se le pasó con el poema A veces, que ya tenía publicado, o sea, puso 2 veces el mismo título, y entonces en Otoño y otras luces ya lo modifica, pone A veces, un cuerpo puede cambiar, en fin, y ya añade. Y era pues su manera pues de abordar la creación literaria, que era muy anti Juan Ramón, porque Juan Ramón corregía sin parar y modificaba su biografía. Y sobre todo a partir de la segunda etapa, que es como un poco, se abre como más libre, más creacionista, más, ¿no? Todos esos libros de la segunda mitad de su vida, pero que ya parecía a mí Tratado de Urbanismos, que es un libro al que he vuelto mucho. Yo, bueno, creo que es uno de los libros más leídos de él, ¿no? Que no es ninguna originalidad, pero es curioso lo que dices de que corrija pocas veces y que el poema digamos, tuviera una fabricación previa a la escritura, porque hay elementos como muy finos en algunos, por ejemplo, los encabalgamientos, ¿no? Tengo aquí anotado de estos días, ¿no? Releyendo, hablando con la ironía, que es evidentemente como el rasgo que toda la crítica ha repetido hasta la saciedad, pero cuando la ironía deja de ser temática y alcanza un poco la estructura del poema, que a mí eso me parece muy difícil de hacer, va más allá de lo semántico, ¿no? En el poema este del Zoo, de Tratado de Urbanismo, cuando cada verso está haciendo en realidad una crítica enorme a la dictadura y al catolicismo, como tantas veces, ¿no? Pero cada verso desmiente lo anterior vía el encabalgamiento. No sé si se va a poder ver, ¿no? Cuando dice vegetación y ocio, cachorros de cocodrilo y de contribuyente. He ahí la creación municipal. Sí. Este estado puro de la ironía, pero que tiene una traslación muy artesanal y que tiene que estar muy pensada, ¿no? Efectivamente, yo creo.
Lo del encabalgamiento le viene de Blas de Otero. Utilizaba también muchos recursos empleados por Blas de Otero, al que admiraba profundamente. Y sí, es una característica de Ángel González. Ángel González tiene una vida literaria muy larga, 50 años, Sí. 50 y algo. Y puedes ver en los poemas de Asperomundo que no están modificados. Esperanza con convencimiento tampoco. ¿Entiendes? Si vas a grado elemental tampoco. Y en Tratado de Urbanismo tampoco. Y así sigues todos. Hay muy pocos poemas que hayan sufrido alguna modificación. Y el encabalgamiento es un maestro, por ejemplo, parafraseando a Antonio Machado, la vida corta como un cuchillo. Eso es un cabalgamiento extraordinario en el que cambia, digamos, la función de adjetival a verbal de corta, Claro. ¿no? Es extraordinario. Pero que son intervenciones muy sutiles. Sí, muy sutiles. Bueno, yo para cerrar esta conversación, que ha sido muy fructífera y muy agradable, voy a leer mi poema preferido de Ángel González, que también lo es desde la juventud. Es un poema que tengo copiado en varios cuadernos donde copio poemas de los que me han acompañado toda la vida, y pertenece a De Ixis en Fantasma, que es un libro ya de madurez, y para mí es pues una expresión del amor como pocas he encontrado en poesía. Se llama Ya nada ahora. Largo es el arte, la vida en cambio corta como un cuchillo, pero ya nada ahora. Ni siquiera la muerte, por su parte inmensa, podrá evitarlo. Exento, libre, como la niebla que al romper el día los hondos valles del invierno exhalan, creciente en un espacio sin fronteras. Este amor, ya sin mí, te amará siempre. Bueno, yo voy a leer un poema que también en el que Ángel quiso recoger pues, la amistad que tenía con todos nosotros, con los poetas de Luna de Abajo. Ángel González fue el 6º miembro de Luna de Abajo. Entonces aquí se lo dedico también a mis amigos, a Miguel Munarriz, a Alberto Vega, a Helios Pandiella, a Noli Puente. Y dice así: Luna de abajo, en el fondo del pozo, blanca entre los charcos de la bocamina, inmóvil en las aguas del río, que no puede llevarla a ella tan ligera en su corriente. Luna que no refleja el sol, sino a sí misma, igual un sueño que engendrase un sueño. Luna de abajo, luna por los suelos, para los transeúntes de la noche que vuelven a sus casas cabizbajos. Luna entre el barro, entre los juncos, entre las barcas que dormitan en los puertos. Luna que es a la vez mi luna sin ninguna, evanescente, mentirosa luna, tan próxima a nosotros y no obstante aún más inalcanzable que la otra.